Hola, hola. Bueno, espero que anden bien. Hoy vamos a continuar. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión? Ahí recibí algunas consultas acerca de los temas de los trabajos y demás. Creo que les he contestado a todos. Si me olvido de alguno, me lo dice o me vuelve a escribir, pero creo que contesté todas las dudas que había. ¿Hay alguna duda adicional con respecto a eso o van marchando bien con la elección de los trabajos? ¿Vamos? ¿Bien? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Con el tema que yo elegí, que fue surogación de vientre, ves como que tengo distintas teorías que pueden ser eh, utilitarismo, ontológico, para analizar. ¿Se puede analizar o sí? Por ejemplo, en el punto de vista de distintas teorías, o sí tenemos que abarcar una sola y enfocarnos en esa. No, hay dos cosas ahí para separar. Una cuestión después quiero ver alguna cara porque me siento muy sola, si no, no veo ningún rostro acá en el aire, me siento en soledad. Alguna cámara que por solidaridad se active, así converso con alguien. Bueno, vamos, así los veo, no sean tímidos. Te decía que bueno, primero hay dos grupos de teorías, ¿no? Las metaéticas y las de ética normativa, que las vamos a empezar a ver hoy, las clases que siguen, que yo creo que eso les va a aclarar un poco el panorama y les va a ayudar a decidir. Ustedes pueden tomar un tema y hacer un recorrido por las distintas teorías metaéticas, por ejemplo. Si es de metaética y ética normativa, se va a hacer un poco largo, y ustedes tienen un mínimo de 10 carillas y un máximo, bueno, no hay un máximo, pero bueno, se van a adecuar más o menos a cierta extensión. Eh, y a mí me parece que quizás hacer un recorrido por las distintas teorías metaéticas puede ser, quizás sea extenso, pero puede ser. Pueden tomar una sola teoría metaética y abordarlo, o confrontar dos teorías, eso también puede ser una buena opción, dos teorías bien antagónicas. Y en el campo de la ética normativa lo mismo, pueden también tomar un tema ético que les resulte interesante y también pueden confrontarlo con una teoría de ética normativa o relacionar una teoría de ética normativa con una teoría metaética. Todavía no sé si se llega a visualizar, porque no lo hemos visto tanto, pero generalmente las teorías metaéticas tienen relación con alguna teoría de ética normativa. Para decírselo de manera simple, los utilitaristas generalmente son naturalistas. Los utilitaristas son intuicionistas naturalistas, más que intuicionistas diríamos que naturalistas, de aquellas teorías descriptivistas, naturalistas del cuadro. Y esto pasa con diferentes cuestiones, ¿no? Con los deontológicos, lo que vamos a ver más adelante. Así que también pueden hacer eso, relacionar una teoría metaética con una teoría de ética normativa. Esa es una opción, sí. No sé si te resultó clara la respuesta. No, listo, perfecto, muchísimas gracias. Listo. ¿Alguna pregunta más con relación a este tema de los trabajos? Algo que no les vaya cerrando. También recuerden, todos los que me escribieron van individuales, o sea, veo que se están decidiendo a trabajar solos. Bueno, los que van en grupos de no más de 3, como les dije, ahí por ahí también pueden hacer la confrontación y eso a la hora de conversar por ahí es un poco más interesante, ¿no? Eso también puede ser. Bueno, yo tenía intención hoy para enganchar con las teorías, con el utilitarismo, que es el tema que sigue, y las teorías de la justicia de Rawls y demás, que veamos finalmente, alguna vez, la última parte de aquel video. ¿Se acuerdan que arrancamos con el asunto del dilema del tranvía? Que vimos la primera cuestión que fue el dilema, bueno, el dilema justamente del tranvía, fue la primera parte, pero esos dilemas morales, que eran los dilemas que planteó una filósofa que yo les nombré, que se llamó Philippa Foot, ese video tenía dos partes. Una primera parte, que era el dilema del tranvía, este señor conductor que no sabía qué hacer cuando tenía ahí las personas, este tren iba a descarrilar y tenía que tomar una decisión, era un dilema moral. Pero ese video tiene una segunda parte que es el dilema de Hens, que es el que me gustaría que veamos un poco hoy, porque eso nos va a servir para entender en un hecho o en un video, mirarlo, a veces esto fija más,
el utilitarismo. Así que si hay alguien ahí, porque hoy no está Ulises, que pueda entrar al campus virtual en la cartelera, yo les copié el link del video y lo comparte, me hace un favor. Si no, lo intento yo, pero no sé desde aquí cómo hacerlo, o me lo pegan acá en los mensajes y lo abrimos desde ahí. Ahí está Sergio Méndez, un alma caritativa. Sergio Méndez, lo vas a compartir si me haces el favor. Y cuando arranque el video, vamos a pasar todo el dilema del tranvía, porque ya lo hablamos, ya lo vimos, y vamos a enganchar con el dilema de Hens. En el dilema de Hens empiezan a aparecer los problemas de ética normativa, ya no de metaética, esto que vimos en las clases anteriores, sino de ética normativa. Entonces, vamos a tratar de compartirlo. ¿Lo podés compartir vos o lo intento? A ver, vamos a ver si yo puedo. Voy a hacerlo yo, ¿eh? ¿Están viendo ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, lo que no sé es si tiene audio. No, ahora vamos a ver si arranca el audio, que era el problema. ¿Lo están escuchando o no? No, profe, no. ¿No tiene audio? No. El mismo problema que tuvo el otro día, Ulises. Profe, cuando lo va a compartir del Meet, tiene que poner compartir con audio. A ver, veremos. Claro, ahora deberías sacar, dejar de compartir y cuando pone la flechita acá abajo de compartir, justo abajo tiene un botoncito de compartir con audio. Bien. Primero debería dejar de compartir, justo ahí donde te aparece azul. ¿Y no puedo hacer directo? ¿Tengo que salir otra vez y todo de nuevo? Sí, donde dice Meet está compartiendo tu pantalla, dejar de compartir y ahí compartir Bien. de vuelta con sonido. Bueno, vamos de Así nuevo. es. Lo aprieta y justo ahí dice compartir también el audio de la pestaña. Ah, muy bien. Bueno, y ahí no sé qué pasó, ya me compliqué. ¿Alguien podrá compartirlo por mí a esto o no? Bueno, ahí hice un desastre. A ver, profe, voy a tratar. Gracias, se agradece. Yo salgo, dejo de compartir. Ahí estamos. ¿Se escucha? Sí, se escuchaba. Se escuchaba, sí. No son pocas las situaciones de la vida Perdón, cotidiana en las que uno ha de quién está tomar decisiones compartiendo, Juan incómodas Pablo? y Vamos a tortuosas. vamos a pasar el dilema del tranvía y vamos directo, lo tenés dividido el video igual en etapas, vamos a ir directo al dilema de Hens. Cuando lo vayas pasando, te vas a dar cuenta que creo que está fraccionado el video y lo vas a poder hacer directamente y vas a ver que en algún momento comienza el dilema de Hens. Y ahí lo arrancamos. Ahí estamos. Ahí arranca.
Una mujer padece un cáncer que empeora conforme pasan los días y morirá pronto como consecuencia del mismo si no recibe un tratamiento adecuado. Por fortuna, los médicos indicaron que hay un fármaco con el potencial de salvarle la vida, el cual consiste en una forma de radio descubierta recientemente por un farmacéutico. Al ser consciente de que dio con un hallazgo importante, el hombre aprovechó la oportunidad para rentabilizarlo al máximo, y vaya si lo consiguió. Mientras que los costes de producción por dosis del medicamento rondan los $1.000, el beneficio neto que obtiene por cada unidad alcanza la suntuosa cifra de $10.000. El marido de la señora enferma decidió recurrir a amigos y familiares para recaudar el presupuesto, pero solo logró reunir la mitad, es decir, $5.000. Asimismo, intentó pedir un préstamo a diversas entidades bancarias, pero todas acabaron rechazándole debido a su intrincada situación financiera. En virtud de los hechos, el desesperado cónyuge suplicó al farmacéutico que le vendiera el tratamiento a precio más bajo, o en su defecto, que le diera la opción de pagar lo que faltase más adelante. Sin embargo, el científico se negó en rotundo, dando como argumento el enorme esfuerzo material y psicológico que tuvo que aunar para desarrollarlo. En definitiva, quería cobrar el montante total en el acto. Finalmente, en un ataque de desesperación, Heinz entró a la farmacia a escondidas para robar la medicina que su mujer tanto necesitaba. Dicho esto, ¿consideras moralmente legítimo este acto vandálico? Este dilema ético fue presentado por el psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberg, quien se especializó en el estudio del pensamiento humano en lo relativo a la moral. En aras de abordar el rompecabezas con la debida rigurosidad, merece la pena echar un vistazo a su afamada teoría del desarrollo moral, la cual establece 6 etapas que señalan las diferencias sustanciales que se dan a la hora de razonar a medida que alguien va creciendo y aprendiendo. A su vez, estas 6 fases se engloban en 3 categorías principales más amplias. En primer lugar, las etapas 1 y 2 pertenecen al nivel preconvencional, en el que el sujeto no tiene en cuenta la sociedad ni entiende las convenciones, motivo por el cual juzga los acontecimientos según el modo en el que estos le afecten directamente. Mientras la fase 1 se caracteriza por una orientación hacia la obediencia y el castigo, en la que el individuo piensa solo en las consecuencias inmediatas de sus acciones, evita las experiencias desagradables vinculadas al castigo y busca la satisfacción de sus necesidades, la fase 2 se centra más específicamente en la supremacía de los propios intereses y preferencias con respecto a los ajenos, siendo la existencia de los últimos ahora reconocida. Si uno se atiene únicamente al estrato preconvencional, podría declarar que Heinz debería robar la droga, porque su valor real es $1.000, se había ofrecido amablemente a pagar el importe total después y sería más feliz si salva a su esposa, aun cumpliendo una pena de prisión. Asimismo, uno podría pretextar que Heinz no debería robar la droga, porque será encarcelado en consecuencia, significará que es una mala persona y lo pasará mucho peor languideciendo en una celda que superando la muerte de su esposa. Creo que la debilidad racional y moral de ambas vertientes es más que evidente, dada la suposición ciega de las necesidades de los demás y la sobreimposición de los egoísmos personales. En segundo lugar, las etapas 3 y 4 constituyen el nivel convencional, en el cual el sujeto respeta las convenciones sociales al entenderlas como acuerdos multilaterales y pactos en comunidad cuyo fin es preservar el orden social. En vista de lo descrito, la fase 3 denota una orientación hacia el consenso, en la que las acciones buenas se definen por cómo repercuten sobre las relaciones que uno mantiene con los demás
y su ajuste al conjunto de las reglas colectivas que definen lo que es bueno. A la par que la fase 4 indica una tendencia hacia la autoridad, a saber, el hecho de que tanto bien como mal consisten en el cumplimiento de una serie de normas. Atendiendo a la capacidad afectiva y la conformidad como principios clave, uno podría argumentar que Heinz haría bien en robar el medicamento, porque ha intentado hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo con el farmacéutico sin infringir la ley y quiere ser un marido bondadoso, ejemplar y empático. O también que no debería hacerlo, ya que robar algo tan caro a un tercero inocente es desconsiderado, cruel y egoísta. El problema de evaluar este estrato aisladamente es que se estaría dando por sentado que realizar un acto filantrópico de obra u omisión para aumentar o no disminuir la utilidad, felicidad o satisfacción de un individuo ajeno es motivo suficiente per se como para reducir o no incrementar la de otro. En este escalón se colocan como garantes del bien tanto el buenismo como la ortodoxia ciega, sin valorar a fondo las posibles implicaciones más allá de la persona o grupo a la que se pretenda beneficiar o no castigar. Como dice Víctor Hugo, ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Y es por esto por lo que apelar a la ley y el orden proporciona a ambos bandos una nueva batería de razonamientos. En pro de Heinz, podría decirse que el hurto sería deseable siempre y cuando asuma las consecuencias de sus actos y pague posteriormente el castigo que le corresponde. En su contra, que la ley prohíbe robar. La primera oración parece más interesante, pues los defensores del robo ya aceptan la premisa de que la ley prohíbe robar, y sobre todo, que la ley está bien configurada conforme a la propiedad privada y la reparación del daño. Quebranto la ley a sabiendas de que está mal hacerlo en pos de actuar conforme al bien de mi esposa, y en suma me comprometo a reparar el daño que he cometido aceptando que he de pagar a posteriori el precio completo del medicamento, una indemnización por el lucro cesante y, si es menester, que he de ir a la cárcel. Parece el argumento ganador, ¿no? Desde un marco consecuencialista quizás lo sea. A fin de cuentas, se ha combinado el egoísmo personal junto con el altruismo vis a vis de la ley. Sin embargo, hacer esto supondría lo siguiente. 1. Que las leyes que rigen este caso son justas, porque todos los perjuicios que se le han causado al farmacéutico, tanto materiales como inmateriales, van a ser debidamente reparados, y por tanto que el fin justifica los medios. Y 2. Que el egoísmo y el altruismo producirán un escenario en el que la satisfacción agregada también quede maximizada. Esto último no tendría por qué ser así. Piensa en un asesino psicópata que está dispuesto a matar a 100 personas sin importar que le sentencien de por vida. Ahora bien, los del bando contrario responderían que, en este contexto específico, da la casualidad de que el atraco también provoca un crecimiento en la utilidad colectiva o total. Creo que ya es hora de subir un grado más en el esquema de Kohlberg para tratar convenientemente este punto tan interesante. En tercer lugar, las etapas 5 y 6 fundamentan el nivel postconvencional, un peldaño superior que consta como una perspectiva más holística en la que el sujeto toma como referencia principios morales propios que, a pesar de no coincidir necesariamente con las normas establecidas, no se apoyan exclusivamente en el propio interés, sino tanto en valores colectivos como en libertades individuales. Por un lado, el individuo en la fase 5 cuestiona si y por qué determinados convenios sociales son apropiados o no. Esto es, en qué medida afectan a la calidad de vida de las personas y dan buena forma al núcleo o contrato social. Por consiguiente, se deja de poner la ley en un pedestal como si del oráculo de Delfos se tratara.
ya no se busca conservar la ley a toda costa, sino construir la ley. Por otro lado, la fase 6 refleja un razonamiento moral muy abstracto que se basa en la orientación hacia principios universales. En conjunción con el egoísmo personal y el altruismo, el esposo podría justificar bajo el marco utilitarista. Cabría pensar que la utilidad agregada es mayor con robo que sin él, pues la satisfacción de la mujer al ser salvada y la de su marido al haber realizado una buena acción supera a las molestias de un empresario que goza de opulencia junto a los cargos penales imputados sobre el buen hombre. Y en contrapartida, el fallecimiento de la mujer y el subsecuente dolor de Heinz son atroces en comparación con la tranquilidad del farmacéutico al no haber sido robado. Si Heinz ha robado el fármaco, ya ha concluido de antemano que incluso la peor sentencia posible es compensada por el bienestar de su mujer y la rectitud de su conciencia, tras haber hecho lo que creía correcto. Sin embargo, aquí se plantean dos objeciones. La primera es que, aunque se espere que dicha computación de utilidades sea efectivamente acertada en esta interacción concreta, no es seguro afirmar que lo será también en caso de que otros individuos repliquen este comportamiento, incurriendo con ello en una cadena de interacciones similares a tiempo futuro. En otras palabras, si otros individuos toman conciencia de que los costes de la presente reparación del daño son inferiores a los beneficios que percibirán al causarlo, entonces nada impediría que se cometieran actos similares o peores. ¿Y si los pacientes de cáncer, hepatitis y diabetes hicieran lo mismo que Heinz? ¿Cuál es el límite para no desincentivar la producción de estos y otros medicamentos de los que diversos pacientes podrían beneficiarse? O peor aún, que el empresario decida subir su precio, perjudicando con ello a los que antes sí podían pagarlos. Crear utilidad en el corto plazo podría conllevar su destrucción a largo. Quizás el problema no sea tanto que el farmacéutico no haya flexibilizado el contrato, e incluso, si se quiere, que se haya comportado de forma ególatra, como el hecho de que ni siquiera exista ex ante una sanidad pública o público-privada que financie al menos una parte del tratamiento, o que existan desequilibrios oligopolísticos y monopolísticos que hayan permitido que el farmacéutico pudiera inflar tanto el precio en primera instancia. La segunda objeción consiste, tal y como hicimos en el dilema del tranvía, en una réplica desde la deontología. Se estaría aceptando la utilidad como criterio apisonador de la voluntad del boticario. Esto ya no es un simple «has obrado mal porque has roto la ley y punto», sino un «has obrado mal porque has quebrantado su derecho a la propiedad privada al robar el fármaco, su derecho a la autonomía contractual al impedir que disponga del mismo para su uso, venta o donación, y a la postre, su libertad personal al imponer tus proyectos vitales y visión del mundo sobre los suyos». Él no quiere ni vender la droga por debajo del precio establecido, ni tampoco es partidario de que le roben algo suyo para que luego le indemnicen con intereses. Si se coloca la libertad personal como derecho fundamental y prioritario del ser humano, entonces es legítimo condenar el saqueo. Por muy avaro y codicioso que sea el creador del fármaco, él no tiene la culpa de que exista el cáncer u otras enfermedades. No obstante, el enfoque deontológico no nos arrastra necesariamente a esta postura. ¿Y si fuera el derecho a la vida el que goza de primacía en la jerarquía de valores? Pues depende. Antes que nada, hay que considerar que, en el marco jurídico, todo derecho implica necesariamente un deber. Por un lado, se puede concebir el derecho a la vida como un derecho negativo, es decir, aquel que obliga a uno o varios terceros a una inacción específica. En este caso, que un individuo disponga del derecho a la vida implica el deber de todo ser humano ajeno a él a no acabar con ella. Por ende,
Lo que se exige aquí es el respeto inexorable al curso de vida natural de esa persona, pero no el deber de intervenir en medida de sus posibilidades para salvarla si se está muriendo, admitiendo como excepción casos específicos donde se estuviera incurriendo en una omisión de socorro explícita. En todo caso, los demás sí tendrían el pleno derecho de intervenir voluntaria y pacíficamente para ayudarla, pero no la obligación. Por otro lado, desde el marco jurídico, y repito, jurídico, se puede concebir el derecho a la vida como derecho positivo y negativo, es decir, aquel que obliga a uno o varios terceros a una acción o inacción. Bajo dichas circunstancias, el derecho a la vida ya no implica únicamente el deber de todo ser humano ajeno a él a no acabar con ella, sino también a auxiliar, acorde a sus capacidades, a quien la está perdiendo siempre que pueda hacerlo. Pasemos ahora al derecho a la vida entendido desde el plano moral. No es que se niegue la importancia del derecho a la propiedad de otra persona, sino que se considera en este caso particular que ésta es menor jerárquicamente que salvar una vida humana, a saber, que está supeditado al derecho íntegro a la vida en la escala de valores. Es así como penetramos en el sexto y último rango moral según el psicólogo, la ética humana universal, una serie de valores generales y categóricos que toman al sujeto como fin en sí mismo. En este sentido, no dar a quien lo necesita cuando uno tiene diversas formas de hacerlo, que no suponen un cuantioso detrimento en su satisfacción, no es necesariamente una omisión de auxilio, pero tampoco representa la virtud ética, en tanto en cuanto la excesiva mirada hacia adentro impide la reducción del sufrimiento humano cuando una oportunidad efectiva se presenta. La pregunta del millón es: ¿cuánto sería moralmente deseable y óptimo dar en virtud de nuestras circunstancias personales? Porque está claro que uno siempre tendría la opción, por mínima que fuera, de dar algo que le sobra o ayudar directamente a alguien. Volviendo al dilema en cuestión, la pérdida de propiedad intangible de carácter dinerario para el boticario es prácticamente irrisoria en términos relativos. ¿Significa esto que este acto puede iterarse ad infinitum o que esté obligado a renunciar a todo lujo, capricho y suntuosidad hasta que no haya ninguna criatura más sufriendo sobre la faz de la tierra? No. Ahora bien, ¿se podría afirmar entonces que el farmacéutico esté obrando en el sumum de sus posibilidades éticas? Pues tampoco. Podría incluso haber negociado un pago a plazos con el comprador con un rédito extra por intereses. Eso sí, esta misma ética humana universal admitiría declaraciones igualmente dignas por parte de la otra facción. Aparte de la mujer, muchísimas otras personas pueden requerir la medicina con tanta o más urgencia. ¿Son acaso sus vidas menos importantes que la de la esposa? ¿Habría actuado Heinz de forma similar por otra persona distinta a la que no conoce en absoluto? Si hubiera tenido la ocasión de salvar a dos desconocidos en vez de a su pareja, ¿por quién se habría decantado? Por último, he de mencionar que esta teoría moral ha recibido numerosas críticas, especialmente en el enfoque hacia supuestos principios universales, aunque eso es tema de otro vídeo. En mi humilde opinión, yo creo que la amplia mayoría del público estará de acuerdo conmigo en que el hecho de que alguien piense que Bueno, no les dejé escuchar el final. Terminémoslo. Así, una acción o decisión es buena o mala, no implica inexorablemente que lo sea. No obstante, yo tampoco me atrevería a afirmar rotundamente que un comportamiento o principio es, categóricamente y sin excepción, digno de ser cumplido, si bien unos suelen dar mejores pretensiones que otros. Con todo, ¿es la moral simplemente un constructo intersubjetivo? ¿Una serie de principios y conductas que se ubican entre los extremos de la subjetividad y la objetividad?
o más bien un ojo de Dios que todo lo valora en su perfecta cantidad, cualidad, medida, relación, lugar, posición y tiempo. En cualquier caso, es posible que mi conclusión en este dilema decepcione a quienes pretendían hallar en mí una de las dos respuestas esperadas, pues yo no comparto ni la ética del marido ni la del farmacéutico. Hay quienes dicen que los dilemas éticos no sirven de mucho, ya que se tratan de problemas convergentes desarrollados en un universo cerrado con límites definidos. Sin embargo, yo pienso que al tratar con un dilema ético, no solamente uno descubre nuevas maneras de pensar que no tenía antes, sino que además se descubre a sí mismo. Estoy segurísimo de que encontraremos puntos de vista súper interesantes en la caja de comentarios, incluso mucho más elocuentes que los que yo he proporcionado. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿cuántos temas en el famoso dilema de Hens? Yo qué quería que empiecen ustedes a tener en cuenta tanto con el dilema del tranvía, con el anterior, como con este. La confrontación que se plantea entre las dos escuelas de ética normativa grandes, que son las que vamos a arrancar hoy y seguiremos la próxima clase, que son las escuelas deontológicas y las teleológicas, que a su vez generan distintas teorías de la justicia. ¿Hay alguna pregunta con relación a esto? Si no, ya arranco y quiero compartir unos minutitos de esta distinción entre teorías teleológicas y deontológicas, que un poco se mencionaba ahí en el video. ¿Alguna duda con relación a esto? No, profe. Bien. Nosotros en nuestras últimas clases fuimos haciendo este recorrido, ya prácticamente terminamos este PowerPoint, arrancamos desde acá para que no se pierdan con los diferentes niveles de ética. Fíjense dónde estaba la metaética en un comienzo, en el primer cuadro, como esa posibilidad de justificar racionalmente los juicios morales, de decir si un juicio moral es objetivamente válido, racionalmente válido. De la ética descriptiva ya les dije que no íbamos a hablar demasiado porque es la descripción o el estudio de la ética vigente en una determinada sociedad, y ya estamos en el tercer nivel, ¿no? En el nivel de la ética normativa, que era este nivel que trataba de determinar qué era o qué tipo de formas de organización social o de institución o de organización del Estado mismo eran buenas o justas o moralmente más adecuadas. Y en el video que vimos hoy, lo que se discutía es qué decisiones morales son las decisiones adecuadas. Pero para respondernos si hay o había en esa persona que quería robar un fármaco para su esposa que estaba en una situación de una enfermedad terminal y no lograba un acuerdo en el pago, no tenía el dinero y no lograba un acuerdo con el farmacéutico, para decidir si la decisión que Hens adopta es moralmente adecuada o es moralmente correcta, ese es un problema de ética normativa. Hay que preguntarse si hay, que es lo que el video se termina preguntando, es si hay alguna decisión objetivamente correcta, es decir, si podemos llegar a una decisión objetivamente correcta. Y eso es lo que también vamos a tratar de ir terminando de cerrar en las clases que nos quedan. Acá, en el campo de la ética normativa, nosotros ya vimos todas las teorías metaéticas, ¿se acuerdan? Los descriptivistas, los naturalistas, los no naturalistas. Y acá, en el campo de la ética normativa, ya no nos estamos preguntando, les vuelvo a repetir, si algo es bueno, malo, justo o injusto. Ya estamos preguntándonos
¿cómo tendríamos que organizarnos socialmente de una manera más justa? O si, como dijimos en varias clases ya, determinadas decisiones, determinadas instituciones, como la pena de muerte o como la eutanasia, son moralmente adecuadas, o la subrogación de vientre, para tratar algunos de los temas que ustedes ya me han venido planteando. Esa pregunta, la pregunta de ética normativa, trae aparejada otras teorías. Hoy ustedes me preguntaban, bueno, ¿podemos tomar un tema de ético que nos interese, por ejemplo, la subrogación, y analizarlo en función de las diferentes teorías? Bueno, si lo vamos a analizar en función de las teorías de ética normativa, tenemos que empezar a tener en claro este panorama que vamos a comenzar un poco hoy y después seguimos la clase próxima. Y esas teorías son dos teorías, hay dos grandes grupos de teorías. Unas teorías que miran la consecuencia de la decisión moral tomada, es decir, para analizar si algo es moralmente adecuado o si se ajusta a lo correcto o si es la solución o la institución o la forma de organización que moralmente vamos a o debemos preferir, miran los resultados, apuntan a analizar las consecuencias de la acción o de la institución. Nosotros vimos en el caso del dilema del tranvía que en algún caso el conductor o el maquinista se planteaba las consecuencias de una u otra decisión para analizar justamente qué decisión adoptar. Y ese hecho de mirar las consecuencias de lo que yo voy a decidir, de analizar, de mirar la consecuencia, de mirar la finalidad, por eso estas teorías se llaman teleológicas, de telos es, quiere decir fin. Esas teorías que miran el fin, miran el final de la película, podríamos decirlo de esta manera, son todas teorías consecuencialistas. Entonces recuerden, los consecuencialistas o los teleológicos son o forman parte de aquellas teorías de ética normativa que analizan al tomar una decisión moral la consecuencia de esas decisiones. Es decir, lo que van a sostener es, bueno, para saber si una decisión es moralmente correcta, primero quiero mirar, quiero analizar, quiero medir, ya vamos a ver que el utilitarismo se jacta de poder medir los resultados, quiero medir las consecuencias de lo que decido. Y ahí ustedes tienen dos grandes grupos. Primero, la teoría consecuencialista por excelencia es el utilitarismo, de que vamos a empezar a hablar en este y en las clases que siguen. Y después tenemos la teoría que yo se las mencioné como teoría metaética, pero bueno, acá lo estamos viendo desde el punto de vista de ética normativa, que es la teoría de Santo Tomás de Aquino, la teoría del bien, de la virtud, esto vamos a hablar un poco más adelante también, que es también una teoría de carácter teleológico, que mira el fin. En este caso el fin no es la consecuencia práctica o los buenos resultados, sino el fin es justamente la virtud humana. Pero yendo al utilitarismo, entonces las teorías consecuencialistas por excelencia, las que miran el resultado de una acción para decidir si esta es moralmente adecuada o no, esa es la teoría, esa corriente se llamó utilitarismo. Y como la contracara de esto, como la contrapartida de esto, podemos decir el Boca River de las teorías de ética normativa, están las teorías deontológicas. Deonto, recuerden, quiere decir relativo al deber. Y las otras, telos, es el fin, la consecuencia. Bueno, los deontológicos, o las teorías deontológicas, dicen que cuando yo tengo que tomar una decisión de carácter moral, como estas que vimos en el dilema de Hens o la que veíamos en el dilema del tranvía, lo que yo tengo que analizar no es la consecuencia de los actos, o mirar los resultados, o mirar cuál es el efecto que se va a producir con mi decisión moral. No, los deontológicos dicen, hay que hacer lo correcto, hay que hacer lo que se debe hacer, hay que cumplir el deber. Este es el núcleo de la idea de las teorías deontológicas. Y dentro de ese paquete de las teorías deontológicas, lo tenemos a Kant como el principal exponente. Ya les hablé de Kant, el filósofo alemán, que es un poco el
el padre de todas las teorías que vienen después, los constructivistas, Rawls, todos los deontológicos que vienen son en definitiva seguidores de Kant. Kant es el verdadero representante del deontologismo, y después las teorías modernas que nosotros vamos a ver por una cuestión de tiempo, vamos a tomar a Rawls, que es tal vez la teoría contemporánea más importante dentro de las teorías deontológicas. Estos son los dos grandes grupos, los dos grandes equipos, los teleológicos y los deontológicos. Pregunto, dejo de compartir. A ver si los tengo. Sí, acá los tengo. Y les pregunto, ¿se entiende esta diferencia o no? ¿O no se entiende nada entre los teleológicos y los deontológicos? Digan si no lo entienden, porque si no, no van a entender nada para los trabajos. ¿Se entiende o no? La primera, la teleológica, la comprendo, pero la deontológica no tanto. ¿Sí la podrías volver a explicar, profe? Perfecto. El teleológico siempre tiene claro, que es el que entendiste, siempre tiene claro que para decidir si algo es correcto o si debe adoptar una decisión de carácter moral, va a adoptar la decisión que produzca los mejores resultados. Entonces ustedes se pueden preguntar, bueno, pero los mejores resultados, ¿qué es? Y la respuesta sería, los mejores resultados para los teleológicos, estamos hablando de los utilitaristas, recién arrancamos con esto, así que si todavía no se entiende porque estamos arrancando, los mejores resultados se miden para los utilitaristas en términos de dos cosas, en términos de placer y en términos de felicidad. Entonces el utilitarista dice, la mejor decisión moral es la que se dirige o apunta a la felicidad del mayor número de personas o al placer del mayor número de personas. Si yo, desviando el tren, como vimos en aquel ejemplo del video del tranvía, logro salvar a 6 personas atropellando a una, desde un punto de vista utilitarista, es la felicidad del mayor número de personas. Es, desde el punto de vista utilitarista, una decisión moralmente adecuada o la decisión correcta. Esto, por supuesto, tiene sus matices que ya los vamos a ir viendo de a poco, pero es para que lo entiendan a nivel, digamos, grueso, con pinceladas gruesas. El deontológico, o las teorías deontológicas, definen de manera prioritaria lo que se debe hacer, el cumplimiento del deber. Entonces yo les pregunto, si yo voy conduciendo un tren a toda velocidad y el tren va a descarrilar y probablemente atropella a esas 5 personas, si yo no tomo ninguna intervención, era el destino del tren y era el destino de su recorrido. ¿Qué es lo que debería hacer desde el punto de vista del deber? ¿Desviar o que el tren continúe su marcha? ¿Qué les parece? Que continúe el recorrido. Esa es la idea de deber de las teorías deontológicas. El deontológico que dice, hay que cumplir con el deber. Kant, que era un deontológico, fue muy criticado porque era un deontológico bastante extremista, digamos. Entonces Kant hablaba del cumplimiento del deber de una manera irrestricta, ¿no? Que ustedes pueden decir, bueno, pero a ver, analicemos, hay matices, hay situaciones, por eso yo les mostré este video y a mí me interesaría que ustedes también se vayan de la clase con preguntas en la cabeza. Bueno, pero ¿hasta qué extremo cumplo el deber? Porque hay situaciones que me resultan profundamente injustas. Resulta que el deber es pagar el precio del medicamento lo que vale, pero hay una persona que está prácticamente muriendo y le estoy ofreciendo, supongamos, una suma dineraria que no tiene una gran distancia con la que pretende el farmacéutico. Entonces tengo que cumplir con el deber a rajatabla. Y Kant diría, y bueno, el cumplimiento del deber indica que usted pague lo que debe pagar por ese medicamento. Ese es el sentido del deber. Entonces, las teorías de carácter deontológico definen lo
lo correcto en relación con el cumplimiento del deber. En cambio, fíjense ustedes que los utilitaristas, que son consecuencialistas, lo que dicen es, lo correcto moralmente es maximizar la felicidad del mayor número de personas o el placer del mayor número de personas. Hay una especie de contraste entre estos dos grandes grupos, que lo vamos a ir viendo en las distintas teorías, porque las respuestas son diferentes, y después también vamos a ir viendo que hay matices, ¿no? Los deontológicos tampoco son tan extremistas como parecen, y los utilitaristas también después intentan, lo vamos a ir viendo también, intentan un poco suavizar esta idea que lo único que cuenta es la felicidad del mayor número, ¿no? Porque también ustedes podrían pensar, ¿y los que integran la minoría? ¿Qué pasa con la minoría? Por ejemplo, el señor que está ahí paradito en el otro sector del camino del ferrocarril, y que seguramente si desvía el maquinista va a ser sacrificado en aras de la felicidad del mayor número de personas. Entonces, para que nos vayamos orientando y para que ustedes ya empiecen a meterse ahora en las teorías de ética normativa, los dos grandes grupos, y les digo esto y ya los dejo, son los deontológicos y los teleológicos. A ver si tenía algo más acá para mostrarles. No, acá no tenía nada más para mostrarles. Entonces, con esto nosotros dejamos ya atrás el camino de las teorías metaéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a hablar más acerca de si hay algo objetivamente justo, hay algo que es relativamente justo, o si la verdad o la veracidad de los valores morales es un ideal imposible, como sostenía Kelsen. No, en realidad vamos a empezar a estudiar ahora las teorías de la justicia, las propuestas de organización y de modos de organización de la sociedad, tanto de las teorías utilitaristas como de las deontológicas, y a veces también las vamos a interrelacionar con estas teorías de carácter metaético. ¿Qué sigue ahora entonces? La próxima clase arrancamos con el utilitarismo. Empezamos a estudiar el utilitarismo desde sus orígenes. Desde ya les digo, el utilitarismo es una teoría, como saben, teleológica, que tiene su origen en algo que se llamó, con H, el hedonismo. ¿Qué era el hedonismo? El hedonismo era una teoría que sostenía, que no estaban tan equivocados, que los seres humanos se regían por dos parámetros fundamentales, el placer y el dolor. Buscaban maximizar el placer, entendido no solo como placer físico, el placer espiritual, el placer estético y demás, y minimizar el dolor. Y en ese sentido, con esa idea que tenían los hedonistas con H, los utilitaristas toman parte de esas ideas hedonistas y dicen, en realidad, el objetivo de todo ser humano es maximizar su bienestar y evitar su malestar. Entonces, lo que con esa construcción, de esto vamos a hablar la clase que viene, ellos dicen, las soluciones moralmente correctas son aquellas que lo acercan al ser humano a maximizar la felicidad, a maximizar el placer y a disminuir el dolor. No estaban tan errados, como les digo, es muy atractiva la teoría utilitarista desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, ya vamos a ver en la clase que viene cómo se toman decisiones utilitaristas todo el tiempo. En la vereda de enfrente parecen los aburridos, le digo yo, pero la teoría deontológica es muy hermosa, usé esta palabra cuando les hablé de Kant. En el sector de enfrente parecieran estar los aburridos, que son los deontológicos. Digo los aburridos porque de un lado nos proponen el placer y la felicidad, y del otro lado nos proponen el deber. Entonces parece poco atractivo, ¿no? Es como que yo los invitara a una fiesta, en una les propongo que hablemos todos de metaética y en la otra les digo que, bueno, no sé, que invento, que está invitado no sé qué cantante que hoy les gusta a ustedes. Bueno, parece absolutamente desigual la invitación. Bueno, acá ocurre algo similar. Los deontológicos dicen, ojo, la decisión moral tiene que estar mirando primero el deber, lo que hay que hacer, lo que corresponde hacer. Y del otro lado, el utilitarismo dice, no, la decisión moralmente correcta es la que da felicidad a la mayoría. Después vamos a preguntarnos y tratar de contestarnos juntos, bueno, ¿y qué pasa con las minorías, no?
porque hay un grupo grande que está contento, pero siempre ahí también hay un grupo chico que está triste. Eso también es para analizar. ¿Preguntas, dudas, algo que no quedó claro, algo que necesiten que les expliquen? ¿O no? No, profe, yo quería, Sí. por el tema del trabajo, solamente para estar segura. Entonces, Sí. viendo estas teorías, nosotros elegimos un tema, entonces podríamos llevarlo por el lado de las teorías, o sea, de una de ética normativa o de las metaéticas. O sea, me tendría que meter por alguna de los dos, digamos, grandes grupos, y dentro de esos grandes grupos, una de ellas. O pasear el tema. Pasear no está mal, sí. Claro. No está mal. A ver, el primer consejo que le di a varios ya por los mails y todos los intercambios muy, muy interesantes que hemos tenido, el tema que elijan un tema que les guste, que les genere alguna cuestión, si no es Claro, absolutamente un poco interesante estar escribiendo sobre algo que no me importa y después hablando conmigo en este caso sobre algo que me interesa menos. Elijan algo que les provoque alguna cuestión, primer consejo. Y después, yendo al tema, el trabajo ético, el problema ético que les interese, me mandaron algunos muy interesantes, todos eran interesantes y originales algunos, lo que les interese, interrelacionarlo con una de las teorías metaéticas, pues fíjense que vimos muchas, alguna les debe haber interesado o provocado algo, o quizás les provocó rechazo, no está mal tampoco, desde el rechazo se escribe también bastante bien, por eso van a ser abogados, así que pueden elegir la que les gustó o la que les repugnó directamente. Entonces, todo eso que genere algo. Y pueden tomar una teoría, como decías vos recién, Camila, podés ir pasando por varias teorías, también puede existir eso, pueden confrontar dos teorías. Las teorías de ética normativa, que alguien me lo preguntó en algún mail, sí, pueden elegir al utilitarismo, pero yo quiero que se enganche por ahí también la metaética, no me la dejen de lado. El utilitarismo sí. o la teoría de la justicia de Rawls, que la vamos a ver y que es muy interesante también, tiene este atractivo de estar con los pies más en la tierra, y uno prefiere estar siempre con los pies en la tierra, pero yo quiero que metan un poco a la metaética dando vuelta, porque el curso es de metaética sobre todo. No me opongo a que elijan al utilitarismo, pero la metaética tiene que estar invitada a la cena también, todo claro. metida en algún lugar. Esa sería la idea. Ok, listo. Era para estar segura nomás, pero bueno. Perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? No, de mi ¿Estamos? parte Muy bien. Bueno, nos vemos el jueves. Gracias, hasta luego. Hasta el jueves. Gracias, profe, gracias. Chao, chao.